Hola, hola, estudiantes de cuarto medio, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula en la que vamos a revisar estrategias de cómo mejorar el sintetizar localmente y el vocabulario contextual. Sintetizar localmente es una habilidad que está escondida en algunas preguntas y el tipo de pregunta, el modelo de cómo se puede realizar esta pregunta es así. El párrafo 2 se refiere fundamentalmente a alternativa, la caída del Imperio Romano, la imposibilidad del hombre europeo de viajar por Europa, la paralización económica, la evolución medieval y el desarrollo de la cultura europea y las consecuencias económicas culturales conocidas por la caída del Imperio Romano. No hemos leído este texto, sin embargo, existen algunos tips de cómo responder este tipo de preguntas. Vamos entonces, ¿qué dice? Tip número 1. Destacar la palabra clave del enunciado. En este caso destacamos párrafo 2 porque nos dice explícitamente dónde ir a buscar la respuesta. Vamos con el tip número 2. El párrafo 2 se refiere fundamentalmente y aparece ahí otra palabra clave porque cuando nos preguntan por a qué se refiere fundamentalmente, nos están preguntando por la idea principal. Para encontrar esta idea principal del párrafo debemos identificar el sujeto y el predicado. Qué cosa tan compleja, ya no me acuerdo de eso, era de octavo básico. Bueno, entonces las preguntas son de qué o quién se habla y qué se dice sobre ello. Luego de esto, tenemos que, respondidas las dos preguntas, comparar las respuestas con las alternativas que se presentan en el ítem. Es decir, debo responder de forma mental antes de buscar la respuesta correcta. De esa manera hago una búsqueda dirigida y mucho más eficiente. Tip número 4 dice, ojo con los distractores, porque a veces vas a encontrar alternativas que corresponden solamente al sujeto temático, solamente al predicado o que son muy específicas respecto de algunas temáticas tratadas en el párrafo. Entonces lo que debemos hacer y el tip número 5 es procurar que la respuesta seleccionada incorpore tanto el sujeto temático como el predicado temático. Es decir, que responda al qué se dice, pero de quién se dice al mismo tiempo. Avancemos entonces hacia el eje de vocabulario contextual, porque nosotros sabemos de que es uno de los más favorecidos que tenemos en estos cuartos medios. Entonces, qué mejor de que este ítem siga subiendo para que los porcentajes y los puntajes también suban. Este ítem tiene 13 preguntas y representa el 20% de nuestra evaluación. Qué mejor que tener el 20% de la prueba aseguradamente buena. ¿De qué se trata este eje? Veamos entonces qué nos dice la lectura oficial. Preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en el texto. Entonces ya nos da la clave. La palabra siempre va a estar subrayada de alguna manera. Enseguida, seguida por 5 opciones, una de las cuales usted elegirá para reemplazar el término subrayado. ¿Según qué cosas debo elegir entonces? Según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto. Es decir, tengo que buscar un sinónimo que no cambie el sentido de lo que se está diciendo, aunque existe una excepción, se produzca diferencia en la concordancia del género. ¿Y qué es la concordancia del género? Tiene que ver con que sea una palabra en femenino, masculino o neutro de acuerdo a nuestro idioma. Estas preguntas, las opciones se pueden presentar de dos maneras. La primera de ellas es solo la palabra a sustituir que corresponde al formato antiguo o la palabra que debe sustituir acompañada de una explicación temática. Es decir, no solamente en un sinónimo de la palabra, sino que además debo identificar qué me quieren decir con esta palabra en ese contexto. En síntesis, el eje de vocabulario contextual lo puedo encontrar en dos formatos, en el formato antiguo, donde solamente me pedirán el sinónimo, o en el formato nuevo, donde debo identificar el sinónimo, pero en un contexto. Revisemos algunos ejemplos. Tenemos acá el primer texto que dice, en nuestro patio hay un perrito llamado Charik, que su dueño, un muchacho, mantiene siempre encadenado. Lo acostumbró así desde que era cachorro. Una vez fui a llevarle huesos de caldo humeantes, aromáticos, pero justo en ese momento el chico soltó al pobrecito. La nieve en el patio es copiosa y blanca.
Y Charik corría como un loco, dando saltos de liebre de un rincón a otro y luego en sentido inverso, hundiendo a cada momento su hocico en la nieve. Se aproximó a mí, dio unos cuantos saltos, olió los huesos y partió de nuevo a revolcarse a la nieve. No tengo necesidad de vuestros huesos, parecía decir, devolvedme solamente mi libertad. En esta pregunta aparece la palabra que debo buscar en el texto de formato mayúscula y seguida de las alternativas. Y la palabra copiosa está subrayada en el texto. Si se fijan, está en negrita y con una línea en su parte inferior. Debo identificar entonces cuál es el sinónimo para la palabra copiosa, si es fría, abundante, limitadora, numerosa o excesiva. ¿Cuál de ellos es el sinónimo? La respuesta correcta es abundante y ya te habrás dado cuenta que está en el formato antiguo. Veamos otro ejemplo. 1. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando, corriente en todo, menos en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico. Debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Y tenemos entonces nuevamente la palabra destacada en negrita y subrayada. ¿Y cómo se nos presentan estas preguntas? Dice acá, ¿cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo? Y podemos aplicar la estrategia anterior. Segundo párrafo nos dice dónde ir a buscar la respuesta. Y si este hubiese sido un texto mucho más extenso, entonces nos hubiese favorecido mucho haber numerado los párrafos y haber escrito las ideas principales como apunte. Tengo que discriminar entonces el sinónimo y su contexto. La respuesta correcta es común, porque el protagonista desea sentirse como las demás personas. Y ya te habrás dado cuenta de que es un sinónimo en contexto en el formato nuevo. Veamos algunos tips para responder este ítem. Primero, leer el término que encabeza el ejercicio e identificarlo en el texto. Es decir, buscar la palabra que me piden e ir al texto e identificarla. Número 2. Identificar el significado denotativo y connotativo del término subrayado, es decir, darme cuenta qué significa, pero a la misma vez, qué me quieren decir con esta palabra. Sigo entonces, analizar el significado de cada opción que se me presenta, independiente si no existe concordancia de género. Identificar la alternativa que representa el significado denotativo o connotativo más adecuado al texto. Siempre me tengo que fijar de que no solamente sea un significado que sea inmediato como sinónimo, sino que además responda a lo que me quieren señalar en este texto. Luego, analizar el contexto. En el término escogido se mantienen las características semánticas del término subrayado, es decir, hacer ejercicio de trasladar el que escogí al texto y volver a leer. Y si se mantiene, bueno, entonces marcar porque esa es la respuesta correcta. Pero todavía tengo dudas. Todavía no sé bien si lo estoy haciendo de forma correcta. Entonces vienen aquí estos pequeños datos que dicen, entonces voy a empezar a discriminar las palabras según su propiedad. ¿Qué significa esto? De que el significado del término debe corresponder al término subrayado en el texto usado en contexto. Es decir, que en el mismo contexto va a significar exactamente lo mismo. Luego, tengo que identificar su adecuación. Es decir, que la palabra escogida debe ser la más adecuada para ese registro de habla. Si es un registro formal, entonces debo escoger una palabra que sea formal y además se tiene que adecuar al tipo de texto. Si es un texto narrativo, entonces esta palabra estará adecuada al contexto de un texto de este tipo. Y finalmente la precisión, donde el uso del vocabulario debe responder a los rasgos tanto denotativos como los connotativos de las palabras que se presentan en el ejercicio. Y de esta manera me voy a asegurar completamente de haber elegido la alternativa correcta.
Espero que esta cápsula te haya servido y que nos volvamos a ver en una próxima vez. Que estén súper, súper bien y esta va con mucho cariño. Chao, chao para todos.